Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas. ¿Qué te esperan para recargar tu día? Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso para poder recibir a sus visitantes. Por eso, te invitamos a estar informados sobre cuáles son los accesos, horarios y sectores disponibles para visitar Parquemet. Más información en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetminbu. Estamos con nuestro panel clásico, pero antológico de día viernes, con Lucía Dammert. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Fernando, buenos días. Por Dios, que te he visto en Twitter esta semana, Lucía. Es que así parece que está ahora el ánimo. Ya sueño más contigo de lo que soñaba antes, mira. Y está con nosotros Roberto Fantuzzi, que cada vez que me aparecen los sueños me despierto asustado. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias, bien. Sí. Oye, a ver, tenemos montones de cosas interesantes que poder. Primero que nada, no ha salido nada nuevo. Supe que te vacunaste, Roberto, con el refuerzo. Oye, esto es una anécdota y lo voy a contar porque lo considero divertido, porque la camisa uno tiene que remangarse hasta que donde se le ponen la inyección, y como no ahí donde tienes tu bíceps musculoso, tú. Musculoso. Y como no me da, me dijo que hay que sacarse la camisa, que me da vergüenza sacarme la mano. ¿Pero por qué dar vergüenza? Si tengo más pechuga que usted. Y me pongo inyecciones con, ¿cómo se llama? Femenina, ¿cómo se llama? Bueno, lo mismo, y efectivamente a la edad de uno empiezan a doler el pechuga, o sea, le da una vergüenza enorme, y la chiquilla se la acaba de reír hasta que me vacunaron, no, ¿qué le voy a hacer? ¿Ah? Oye, ¿y te vacunaron con una distinta a las que habías tenido antes? Oye, o no? Que me equivoqué, porque cuando te preguntan, yo considero que mi enfermedad es una cosa totalmente normal. La próstata en tener la falla es casi el 90% de los chilenos. Entonces yo no lo digo cuando te hacen la pregunta. Y me operé, me vacuné con Sinovac, y debería haber sido la otra, la Astra no sé cuánto, según ellos. Sí, yo considero que es lo mismo. No, está bien, pero ¿te pusieron la misma de antes o una nueva? La misma de antes. La misma de antes, ya. Sí. Si no, mira, sí, hemos conversado tanto con varias personas que han dicho que está bastante coordinado esto de que eventualmente, si es que es una que no te pusieron antes, bueno, funciona igual. Pero oye, una cosa que hay que aplaudir, la atención extraordinaria. Pero una falla, y de nuevo lo digo de todo corazón, cuando la mayor parte de las personas que están ahí son viejos, tú tienes que tener un baño cercano y tener no un solo baño para atender a tanto público. Efectivamente, la única falla que yo le podría decir, mire, traten de mejorar las condiciones de las personas que van a vacunarse, principalmente los viejos que de repente requieren un poquito más de atención e ir al baño. Pero todo el resto perfecto. A mi opinión personal, poca gente hubo. Me vacuné aquí en Vitacura, bien arriba. Me parece. Ya, pero ya está, ya tú eres de todos nosotros, ya tú eres el que está más protegido. Mejor. ¿Viste? Qué bueno. Oye, Lucía, a propósito de lo que te decía de Twitter, te vi apareciendo mucho últimamente en torno, una vez más, a todos estos problemas de seguridad. Tú has estado ahí viendo todo lo que ha pasado en las últimas horas, particularmente lo que pasó ahora en el sur también. ¿No habían proyectos de ley pendientes de ahí que tenían que discutirse y que era una reforma bastante más fuerte de la que originalmente se había dado, o nunca se presentó ese cambio? ¿Tú dices con respecto a Carabineros? Sí. Sí, mira, en realidad hay una ley que se llama Ley de Modernización, que está, entiendo, ya en comisión mixta, y
la mayoría de los expertos hemos tratado que ojalá y se demore, porque es muy 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 inicial para lo que se requiere en términos de los cambios institucionales. Además, la convención podría sacar las trabas que hay hoy día de la ley orgánica que inhiben hacer un montón de cambios, y al sacar la ley orgánica del orden constitucional se podría hacer verdaderamente una reforma mucho más sustancial. Ha avanzado, pero de verdad que para lo que se requiere es un paso súper inicial, y además el gobierno había dicho que iba a mandar la propuesta de ley para el nuevo Ministerio de Seguridad. Eso no creo que vaya a salir durante este gobierno. Entonces, estamos, yo te diría, con algunos cambios más menos, pero en lo sustancial, que es el control civil sobre las acciones policiales, el mejoramiento de los temas de inteligencia, etcétera, estamos bastante al debe. Y eso es un poco lo que tú decías de Tirúa ayer o antes de ayer. Sí. Creo que hay tanta información. O sea, no sé si a usted les llama la atención que dos representantes del Estado, porque al fin y al cabo el gobernador, ¿cierto?, y el delegado presidencial son figuras del Estado de Chile. Uno te dice que es terrorismo y el otro te dice que es narcotráfico. Entonces, a mí ese tipo de declaraciones que levantan la ansiedad ciudadana, que a uno lo deja un poco preocupado de la incapacidad para que los dos tengan una información medianamente cercana, me genera preocupación, fíjate. Sí, y justo un par de días después de que 15 constituyentes de la derecha habían sacado una declaración extraordinariamente interesante sobre cómo se tenía que reparar la deuda histórica de los pueblos originarios. Así es. Que no sé si esto va a posponer eso, se va a acabar la discusión o va a seguir, pero... Escucha, que lo que pasa, Fernando, perdón, cuando tú escuchas al subsecretario Gali diciendo, llamo a las comunidades mapuches a alejarse del narcotráfico, la verdad es que a mí me parece peligroso, ¿no? Porque en el fondo uno sabe que las palabras hacen realidad. Entonces, decir eso es implícitamente decir que las comunidades mapuches están vinculadas al narcotráfico, lo cual me parece peregrino. Puede que haya gente mapuche vinculada al narcotráfico, sin duda, como hay de todo, pero de las comunidades, en ese sentido me parece un poco más peligroso viniendo de quien viene, que es probablemente el hombre más poderoso en términos de seguridad pública hoy día en Chile, que es el subsecretario del Interior. Y creo que no ayuda en nada ese proceso de estigmatización. Ahora, si lo que ha pasado en Tirúa ayer y otras veces es narcotráfico, para eso está el Ministerio Público, las policías de investigación, etcétera. Si es terrorismo, para eso está la inteligencia policial, pero no podemos estar hablando tan tranquilamente de dos hipótesis que son súper complejas para lo que viene en el país. Bueno, vamos a tener que esperar un poquitito a que se dilucide un poco qué fue exactamente lo que ocurrió ahí, que me imagino están investigando al respecto, a pesar que las últimas investigaciones están bien complejas, porque todo esto que ha salido sobre el ex director de la PDI, que ahí también hay una cosa, Lucía, es bien sórdida todo el asunto ya. Sí, lo de la PDI llama la atención en realidad, y creo que hay que, como en todos los casos, hay que esperar a ver qué dice la justicia, a ver qué es lo que termina explicando el director general y todo, pero cuesta tanto construir confianza, cuesta tanto instalar instituciones policiales serias, sólidas, conseguir buenos candidatos para que sean detectives, que este tipo de cosas en 2 segundos destruye parte de lo andado, ¿no? Y eso a mí me parece súper preocupante, y esperemos que sea más rápido el avance en estas investigaciones de lo que fueron otras, ¿no? Donde todavía estamos dando vueltas con números que se siguen apilando y dudas respecto a la capacidad efectiva de castigar aquellos que simplemente se aprovechan, no más que nadie vigila a los vigilantes. Oye, Roberto, ¿cómo has visto las nuevas aperturas que se han dado? Tú que siempre estabas muy atento a si te dejaban caminar, no te dejaban caminar, si podías pasear, ¿no? Oye, pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el tema anterior. Pero hágalo, pues. Es
efectivamente yo me tocó en cierta oportunidad hace unos 30 años o 20 años atrás ir a Colombia. Y cuando veía la situación de Colombia decía, eso jamás pasaría en Chile. Incluso uno en sus conversaciones señalábamos cómo convivíamos distintas etnias en nuestro país. Y hoy día vemos que es muy parecido a lo que pasaba en Colombia, el narcotráfico con las guerrillas y el terrorismo, etcétera. Hay zonas que no pueden entrar los carabineros, hay zonas que no pueden entrar los militares, etcétera, etcétera. Eran muy similares. Sí, perdona ahí, Roberto, pero creo que no es muy ajustada el símil. ¿A la realidad? No es muy ajustada a la realidad. Lo que tú estás hablando de la época de la FARC, la época de justamente. Ese fue un movimiento gigantesco. Ahí se instaló una guerra y tú tenías razón respecto de Colombia, una guerra con posición e invasión de territorio, donde estaban. Esto es como cuando el Talibán empezaba hace algún tiempo a trincherarse en determinadas provincias de Afganistán, donde no podía entrar el ejército porque era una guerra civil subversiva. Con una lógica totalmente distinta a cualquier cosa que has visto hoy día en la macrozona, por todo lo brutal que es y todas las cosas que son todavía afortunadamente hechos más bien esporádicos y donde menores y las policías pueden entrar donde quieran entrar. Comparto plenamente, pero uno queda la sensación amarga que los resultados nunca han sido muy positivos. La verdad que hasta ahora van ganando ellos. Efectivamente se le arrancan personas, no se presentan frente a la justicia, etcétera, etcétera. Digamos las cosas como son, y yo creo que hay que enfrentar el problema. No sé cómo va a quedar en la Constitución, que digamos ser plurinacional, etcétera, es que eso no tiene nada que ver con eso. Nada, no, pero cero. Como nada, oye, a mí me tocó hacer en cierta oportunidad un prófugo con los mapuches. Me llamaba mucha atención cómo ellos no solo exigían ciertas cosas de tierra, cómo exigían el respeto por su cultura, tener una universidad, tener los colegios con los idiomas de ellos, con el idioma de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, date cuenta, te estoy hablando de hace unos 15, 20 años atrás, y hoy día estamos exactamente lo mismo. Hemos avanzado, pero no mucho, y a ver lo que nos pasa, porque lo más importante en un país es la paz social, y efectivamente yo creo que no hemos tenido gran tranquilidad sobre esa materia. A ver, no sé. Lucía, sí. Supongo que quieres hablar sobre eso. A ver, yo creo que hay como 4 o 5 fenómenos, unos sobrepuestos, y parte del problema, Roberto, es justamente esto que yo les decía, que el mundo político ha utilizado conceptos que son totalmente distintos como similares, entonces estamos todos bien confundidos, pero una cosa son los grupos guerrilleros que quieren autonomía, digamos, las FARC llegaron a tener el control del 30% del territorio colombiano, que tienen capacidad de fuego, que tienen articulación militar. Eso acá no existe. Acá pueden existir grupos más pequeños como la CAM, que quieren autonomía, que son efectivamente, utilizan la violencia, ¿cierto? Que generalmente esa violencia está destinada a infraestructura de las empresas forestales y casas también en los últimos tiempos. En muchos de los espacios donde han habido incendios, luego no hemos podido saber si esos panfletos que están en el aire, que aparecen por ahí, están o no están vinculadas con ellos, que uno podría decir que hay otros grupos nuevos, más radicalizados, puede ser, pero no estamos en ningún caso hablando de cientos de personas, y ahí lo que llama la atención es la incapacidad de la inteligencia policial. Luego hay un mundo gigantesco de gente de los pueblos originarios que quiere reconocimiento constitucional, derechos, lenguaje, cultura, etcétera, y tienen toda la razón. Y creo que dentro de todo eso está la discusión sobre la propiedad de la tierra, que también tienen toda la razón de entrar a discutir, porque más allá de cualquier cosa, hay rasgos históricos que demuestran que la propiedad de la tierra podría ser discutida, por lo menos conversada, y hay empresarios que están disponibles incluso a conversarlo. Así es. Y después, en tercer lugar, una cosa que
en algunos países tiene vinculación, como en Perú, por ejemplo, con la gente que quedó el senderismo, que trabaja para el narco, o los que han quedado en la FARC, que trabajan para el narco en Colombia, es el narcotráfico, que es una industria que te aseguro que la mayor cantidad de plata no está en ningún lado pobre, sino que seguramente está en Manhattan, ¿cierto? Porque en algún lugar se lava la plata, y la gente no tiene miles de millones de dólares debajo del colchón. Y en la industria del narcotráfico sí está presente en todo el país, está presente porque tenemos cada día más consumo, es una industria gigante, y frente a ese problema hemos sido también bastante incapaces, no solamente en términos territoriales, de gente que vive secuestrada por la presencia de las balaceras y todo eso, sino en términos efectivos, ¿no? Lavado de activos, persecución de grandes narcos. Entonces, creo que cuando uno mira los 13, por eso yo te decía que es tan peligroso que el gobernador diga que acá hay terrorismo y que el delegado presidencial diga que hay narcotráfico, porque vincula dos temáticas que puede que haya 1, 2, 10, 100 personas, digamos, de los pueblos originarios que se dediquen a la venta de drogas o al consumo, seguro que también al consumo problemático, pero de ahí a vincular tan seriamente estos dos problemas nos genera todo tipo de dificultades en la respuesta. Y es ahí donde la gente dice, bueno, saquemos a los militares, ¿cierto? Ahí donde uno empieza a confundirse también en la respuesta. Yo estoy de acuerdo con Roberto que hemos sido súper ineficientes en los 3 frentes, pero hay que tener cuidado de vincularlos más allá de lo que pareciera estar vinculado. Sí. Mira, a mí yo reconozco que, y hablo harto de esto, en términos de psicología social, siempre me ha preocupado lo que Humberto Eco llama la creación del enemigo, donde tú necesitas imperiosamente, no estoy hablando del Estado solamente, estoy hablando de los grupos políticos en general, necesitan identificar a alguien a quien hacer responsable por las cosas que pasan, y por cierto que no sean ellos mismos. Y desde ese punto de vista tiene a veces expresiones reales, donde hay grupos que efectivamente generan ese tipo de cosas. Pero cuando las políticas están muy turbulentas, muy convulsionadas, o están en una época de cambio, aparecen, pero con una rapidez impresionante, gente que sabe exactamente a quién hay que echarle la culpa, qué es lo que hay que hacer, y sobre todo, todas esas respuestas tienen que ver de alguna manera con el uso de las Fuerzas Armadas y la policía. Y creo que en ese sentido, el Estado hace mucho tiempo que está al debe, quizás por las mismas razones que decías tú, Lucía, en términos particularmente de inteligencia, y porque además, por Dios, que cuesta que una institución que tiene un problema interno de corrupción fenomenal pueda tener la capacidad de simultáneamente ser pero impecable en el transcurso de su labor, porque me imagino que esas cosas que uno lee en los diarios y uno ve en televisión también repercuten adentro y bajan moral y generan una serie de problemas. Entonces, yo creo que tenemos un montón de dificultades. Concuerdo contigo en que si es que hay problemas de narcotráfico en Chile grande, esos problemas en términos del flujo de dinero no es un problema de que lo vamos a encontrar en los barrios más pobres del país. Probablemente lo vamos a encontrar en un montón de establecimientos o compañías financieras. Porque la plata que fluye y se lava, no se lava en poblaciones marginales. Se lava como en todas partes del mundo, allí donde hay dinero. Y eso creo que también requiere una adaptación de nuestra inteligencia policial, que hasta ahora por lo menos no lo hemos visto. Sí. Así es. Bueno, es que lo que pasa es que estamos muy entrampados porque el tema de la seguridad ha sido utilizado políticamente siempre, y porque desde el regreso a la democracia hasta ahora ha habido poco de control sobre las policías y los militares, pero las policías, que es mi área de especialización, tú te das cuenta inmediatamente, si no hubiéramos entrevistado al profesor Smith y nadie hubiera creído lo de Huracán, y efectivamente Yaitul no hubiera estado detenido injustamente, ¿no? En base a información que era claramente falsa.
Entonces, cuando uno empieza a sumar todas las cosas que también el Estado ha realizado en los últimos muchos años, te das cuenta que que es mucho más complejo de lo que uno creería diciendo, bueno, hay unos buenos y unos malos, porque en realidad está bastante mezclado el panorama, lamentablemente. Roberto, ¿me puedes contestar ahora la pregunta que te hice? Con respecto al segundo tema, fíjate que leyendo hoy día los medios, el programa de Boris están analizando la participación en los directorios de los trabajadores. Sí. Yo quisiera recordar un hecho y para mi opinión fue un buen ejemplo que dio José Luis del Río, creo que se llama Frío Sur. Sí, Frío Sur. Creo que en la pesquera de ellos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y para mi opinión, cuando yo escucho a muchos empresarios, he visitado como 3 o 4 fábricas esta semana principalmente, y hablan de los colaboradores, pero cuando hay que darle participación o considerarlo más en serio en el sistema, que efectivamente ellos pueden aportar mucho si se sienten parte del sistema. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Manejamos potreros, cada uno en sus trincheras. Para mi opinión personal, los trabajadores, se está discutiendo el concepto de la gratificación. No sé si han escuchado algo relacionado con esta materia. Entregar el 30% puede ser excesivo, con tope, etcétera. Son temas que hay que discutir. Si la convivencia es clave dentro de una empresa, y esa convivencia clave que hay dentro de la empresa es una convivencia nacional. Esto después se refleja con frustraciones de trabajadores, salen a las calles. Hay que trabajar, para mi opinión personal, y es bueno que Boris haya puesto el tema. Yo creo que hay que estudiar y discutir y no tenerle temor a la participación del trabajador, porque si le tienes temor ese ya que la empresa no está operando como corresponde, como una institución no solo económica, sino también social. Sí, fíjate que hay varios empresarios que en los últimos meses, tú lo mencionabas también, Lucía, han postulado maneras distintas a las clásicas, llamémoslas así, de relacionarse con no solamente los empleados, sino que además con el medio ambiente, con su entorno, con las comunidades donde están afectando. Eso uno esperaría que también creciera, porque ir a la pelea en cosas como, por ejemplo, el asunto del medio ambiente, finalmente es una pelea que vas a perder siempre, digamos. Pero es que además yo creo que en el mundo empresarial mundial, no solamente en el chileno, en el mundial, nos damos cuenta que ya solamente llamar a los trabajadores asociados o generalmente hay como unos eufemismos con los cuales a uno lo tratan cuando es trabajador, ¿cierto? Entonces te llaman asociado, colega, colaboradores. Claro, eso le encanta al mundo. Bueno, eso ya no es suficiente. Uno necesita, además de tener, digamos, un salario mínimo, etcétera, uno necesita tener otros mecanismos para sentirse parte de. Y el empresariado, como bien dice Roberto, si el dueño de una empresa le tiene miedo a los trabajadores, estamos realmente muy mal, ¿no? Porque la idea es tener un ecosistema de trabajo donde todos se benefician. El problema es que la gran mayoría de los trabajadores sienten que ellos son el sostén del desarrollo y el beneficio no, digamos, se lo llevan otros. Y creo que en el sur de Chile, pero en general en Chile, vamos a tener que avanzar con mecanismos distintos de gobierno, ¿no? De gobernanza también del mundo empresarial, para que los trabajadores empiecen a tener espacios, para que puedan tener no solamente espacio de participación, sino también en la toma de decisiones. Oye, nos hemos puesto campeones para cambiar los nombres, los trabajadores, colaboradores, los empresarios, emprendedores. ¿Se han fijado ustedes? Nadie en Chile hoy día es empresario, el que corre riesgo es empresario, aquí el término emprendedor es al soñador, y así sucesivamente. Y lo que me ha llamado mucho atención, y eso es positivo, y me tocó en una oportunidad con Eduardo Bichán, que discutió el tema. Antes operaba mucho los hechos consumados, uno invertía y no pedía ningún permiso de medio ambiente ni preocupación por el entorno de los grupos que existían, sociales que existían alrededor de la empresa. Hoy día se ha tomado conciencia de lo importante de tomar las decisiones previas y que sean aprobadas. Y después
Sí. Y eso yo lo considero súper importante. No, sí, no sé. Ahora, tú hablaste de los nombres. Mira, los nombres son cosas que tienen una potencia y una fuerza tremenda. Mira tú, Chile Vamos hoy día, entiendo, da a conocer el nuevo nombre de su coalición para la campaña presidencial de Sebastián Sichel. Ahora, uno podrá preguntarse, oye, pero ¿por qué el Vamos por Chile o el Chile Vamos no es suficiente? Bueno, porque los nombres tienen la particularidad de ser mucho más potentes y de generar muchas más cosas que lo que aparentemente es. De hecho, una de las cosas más interesantes que hay en todo lo que es, si es que alguien, por ejemplo, lee los libros bíblicos, la Biblia, en el Génesis, uno de los poderes más importantes que se supone, según la lectura de esa parte, de que Dios le da a Adán y Eva y a toda la descendencia, es el poder de nombrar las cosas. Les ponen nombres a las cosas antes de que las cosas tuvieran nombre. Y ese poder es muy potente, digamos. Cuando tú nombras algo de una determinada manera. Tú has tenido probablemente montones de veces en que tú por ejemplo, ¿cuándo yo puedo decir que algo es un acto de terrorismo a cuándo es un acto de violencia común y corriente? En algunos casos, uno invoca en cualquier cosa que parezca que lo hizo el otro lado y no mi lado, es terrorismo. Y todo lo que hace mi lado es algo que tiene que ser probado en tribunales. Y desde ese punto de vista, el nombrar las cosas es muy importante. Y yo entiendo tu punto. El empresario siempre fue empresario, qué sé yo, y podía tener distorsiones, y el rico MacPato era uno, en fin. Pero el emprendedor llega después de una situación mundial de golpes bastante fuertes en términos empresariales, cuando empiezan a generarse toda una serie de movimientos laborales y pareció que el empresario era una práctica antigua o una práctica que tenía otros procederes y por lo tanto había que de alguna forma darle nombre a esta nueva práctica y el emprendedor pasó a ser ese nombre, como ahora se va a nombrar Chile Vamos de distinta manera y como probablemente también lo van a hacer algunas otras que quieran introducir variables que no lleguen contaminadas por la historia, llamémoslo así. Hablando de eso, a mí me da rabia Espérate, que están hablando los dos. Lucía. Dale, Robert. Yo hablando de eso iba a decir qué les parecen los nuevos candidatos, ¿no? Porque también está la lista de la gente. Sí, pero no tenemos tiempo para eso. Lo único que a mí me da rabia es hablar de emprendedor, porque el mundo empresarial, como está desprestigiado, buscaron una fórmula para validarse dentro de la sociedad. Yo me siento orgulloso de ser empresario, los trabajadores deberían sentirse orgullosos de ser trabajadores. Antes se llamaba mano de obra porque movían fuerza, movían sacos, cajas, etc. Hoy día se habla de capital humano, recursos. Efectivamente han ido cambiando, pero uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es, no porque se desprestigió el mundo empresarial, porque efectivamente estamos muy desprestigiados, lo van a cambiar el nombre. Yo no comparto cero en la palabra emprendedor. Sí, bueno, la historia de alguna forma siempre evoluciona un poquitito, Roberto, y en el ámbito de los nombres, tú te vas a encontrar, como estamos viéndolo ahora, donde tú tienes que decir en cada referencia que tú haces a un público general, tienes que referirte a los y las. Tú te vas a encontrar con que muchas cosas en la historia han cambiado de nombre para ajustarse a una realidad más moderna, más correcta, porque los nombres, te repito, los nombres, y muchos de ellos, los nombres, generan determinadas sensaciones, determinados nombres en particular. Así como tú tienes mano de obra y lo explican muy brillantemente en términos de una determinada cosa. Bueno,
la China era un tipo de persona de determinadas características y el peliento y el roto son nombres que se usan para determinar determinadas cosas. El momio y el facho y el zurdo y el comunacho son nombres que se usan para cosas específicas que buscan causar no solamente una idea, sino que causar daño. Y desde ese punto de vista, las evoluciones de los nombres, cuando beneficia, a mi modo de ver, la situación social general, bienvenidos sean. Pero eso va a ser materia para conversarlo la próxima semana. Ahí nos vamos a ver. Gracias, Roberto. Gracias, Lucía. Y vayan a votar. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, la clave, mes.